Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual número 1 de matemáticas para el grado séptimo. Vamos de inmediato con la guía número 1 de matemáticas para trabajo en casa de estudiantes inscritos. Área matemáticas, asignaturas de matemáticas, geometría y estadística. Docente Sergio Ursola Paterno. Vamos a entrar en materia hablando sobre el conjunto de los números enteros y sus operaciones. En el conjunto de los números enteros hablaremos primero de la operación más simple, que es la adición o suma. Se presentan dos casos. Primero, cuando los números enteros tienen el mismo signo. ¿Qué se hace? Se suman los valores absolutos y se deja el signo que tengan ambos. Si ambos son positivos, el resultado será positivo, y si ambos son negativos, el resultado será negativo. Aquí tenemos un ejemplo. Sumemos dos números positivos, más 5 y más 4. Como pueden darse cuenta, el valor absoluto de más 5 es 5 y el valor absoluto de más 4 es 4. Si sumamos 5 más 4 nos da 9. Como ambos son positivos, el resultado es positivo. ¿Y qué pasa si estos mismos números tienen signo negativo? Entonces sumamos los valores absolutos, que siguen siendo 5 y 4, y como ambos son negativos, el resultado será negativo. Entonces aquí el resultado será menos 9. Fíjense que cuando ambos son positivos, el resultado es más 9, pero si ambos son negativos, el resultado es menos 9. Ese es el primer caso. Hay un segundo caso, que es cuando los números enteros tienen distintos signos. ¿Cómo se resuelve? Pues aquí, independientemente de que estamos sumando, nos dice la ley que debemos restar sus valores absolutos y vamos a colocar el signo del valor absoluto mayor. Tenemos tres ejemplos. Sumemos más 20 más menos 10. Miren que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, valor absoluto de más 20 es 20. Valor absoluto de menos 10 es 10. Lo restamos porque nos dice la teoría que hay que restar el mayor valor absoluto menos el menor valor absoluto. 20 menos 10 nos da 10. Y vamos a colocar el signo del mayor valor absoluto. Como el mayor valor absoluto es 20 y es positivo, el resultado será positivo. Tenemos menos 8 y lo vamos a sumar con más 3. Procedemos de igual forma. Valor absoluto de menos 8 es 8. Valor absoluto de más 3 es 3. Restamos, porque así nos indica la teoría, y nos queda 8 menos 3, 5. Pero como aquí el mayor es 8 y su signo es negativo, el resultado será negativo. Entonces aquí nos da menos 5. Entonces es muy diferente al primer caso. Vamos con la sustracción o la resta. Para restar dos números enteros se suma al minuendo el opuesto del sustraendo. De esta forma, las restas se convierten en sumas. Miren con este ejemplo que tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es convertir la resta en una suma, porque ya sabemos cómo se suman los números enteros. Si tenemos más 8 menos 6, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el primer número idéntico, sin cambiarle nada, más 8, aquí está, más 8. El signo menos lo vamos a cambiar por más, porque recuerden que vamos a convertir la resta en una suma. Y el segundo número lo vamos a reemplazar por su opuesto. Recuerden que el opuesto es el mismo número, pero con signo contrario. El opuesto de menos 6 es más 6. Ahora, nos quedó una suma de dos números positivos. Sumamos los valores absolutos, 8 más 6, 14, y como ambos son positivos, el resultado es positivo, más 14. ¿Y qué pasa si tenemos menos 16 menos 8? El mismo procedimiento, dejamos el minuendo igualito, menos 16, aquí está. El menos lo cambiamos por un más, y el menos 8 lo reemplazamos por el opuesto. El opuesto de menos 8 es más 8. Quedó entonces una suma de dos números enteros con signos diferentes. Nos dice la teoría, reste los valores absolutos. El más grande
menos el más pequeño. 16 menos 8 me da 8. Y colóquenle el signo del mayor valor absoluto. Como el mayor aquí es 16 y es negativo, el resultado es negativo. Menos 8. Eso es todo. Para el caso de la multiplicación, simplemente vamos a multiplicar los dos números y también vamos a multiplicar los dos signos, aplicando la ley de los signos. La ley de los signos nos dice que cuando vamos a multiplicar dos signos iguales, ya sea que ambos sean positivos o ambos sean negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Eso aplica tanto para el producto como para el cociente, es decir, tanto para la multiplicación como para la división. Y si vamos a aplicarlo a signos diferentes, es decir, si vamos a multiplicar o a dividir signos diferentes, no importa el orden que tengan, si el primero es positivo y el segundo negativo, o al revés, el primero negativo y el segundo positivo, el resultado siempre será negativo y aplica también tanto para la multiplicación como para la división. Pues bien, teniendo clara esa ley, aplicamos, por ejemplo, más 8 multiplicado por más 3, yo multiplico signo por signo, más por más me da más. 8 por 3, 24. Si son negativos, menos 3 por menos 2, multiplico menos por menos me da más, y 3 por 2, 6. Si tenemos signos diferentes, más 4 multiplicado por menos 1, más por menos me da menos, y 4 por 1 me da 4. Y el orden de los signos no importa, siguen siendo diferentes aunque los signos estén cambiados. Si tenemos menos 2 multiplicado por más 4, eso me va a dar menos por más menos, y 2 por 4, 8. Fácil la multiplicación. Y la división se realiza parecido, simplemente que no vamos a multiplicar sino a dividir, ¿verdad? Número entre número y signo entre signo. Ejemplo. Menos 15 dividido entre menos 3. Usted divide menos entre menos, son signos iguales, da positivo. 15 entre 3 le da 5. Si tiene más 8 dividido entre más 4, divida más entre más, como son iguales, da positivo, y 8 entre 4 da 2. Y los signos son diferentes, como en estos dos casos, entonces más entre menos da menos, o menos entre más también da menos. Los números 4 entre 2 da 2, o 10 entre 2 da 5. Así de sencillo. Para el caso de la geometría vamos a hablar en este caso del perímetro. Recordemos que el perímetro de un polígono es la suma de las medidas de todos los lados que lo conforman. Solo necesitamos saber cuánto miden sus lados y luego sumamos. Y ese es el perímetro de esa figura, de ese polígono. Siempre lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Ahora bien, para hallar el perímetro de un polígono, se suman las medidas de sus lados siempre y cuando todos estén en la misma unidad de medida. En caso de que encontremos lados que no estén expresados en la misma unidad de medida, toca convertir. Por otra parte, para calcular el perímetro de un polígono regular, recordemos que un polígono regular es aquel que tiene varios lados y esos lados miden exactamente lo mismo. Entonces, se utiliza una formulita especial en donde vamos a multiplicar la medida del lado por la cantidad de lados. De modo que vamos a decir que P, que es el perímetro, va a ser igual a L, que es precisamente la medida del lado, multiplicada por N, que es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Ya dependiendo de la forma que tenga el polígono, entonces la fórmula va a cambiar. Si es un círculo, ¿verdad? Hay otra formulita. Se encuentra C, que es la longitud de la circunferencia, que es igual a 2pi por R, donde pi es una constante que vale 3,1416 y R es el radio de la circunferencia. Pero como les digo, eso depende de la forma que tenga la figura o el polígono. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí está: Luis desea conocer la cantidad de metros de alambre necesarios para cercar su finca, cuyo plano se muestra en la figura. Aquí tenemos un plano, puntos A, B, C, D, E, y aquí están las medidas de cada uno de ellos. Para determinar la cantidad de alambre que necesita
este señor, para cercar la finca, debemos hallar el perímetro y esa será la cantidad de alambre que necesita. Entonces decimos P, que es el perímetro, es igual lo que mida el lado AB, lo que mida el lado BC, lo que mida el lado CD, lo que mida el lado D y lo que mida el lado EA. Sumamos todo eso y encontramos el perímetro. Entonces miremos cuánto mide cada uno de los lados. El lado AB mide 8,5 metros. 8,5. El lado BC mide 9,5 metros. El lado CD mide 8,5 metros también. El lado DE mide 13 metros. Y finalmente el lado EA mide 11,5 metros. Si sumamos todo esto, el resultado nos da 51 metros. Por lo tanto, la cantidad de alambre en metros que necesita Luis para cercar la finca es de 51 metros. Aquí aplicamos en la vida diaria el concepto de perímetro. Muy bien, ahora en estadística vamos a hablar de la distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es el resultado del conjunto de datos que muestra el número de artículos de cada una de las clases de la variable estudiada. En una distribución de frecuencias vamos a identificar varias columnas. Por ejemplo, va a haber una columna destinada a la clase, es decir, ahí vamos a colocar lo concerniente a las opiniones, los gustos, las preferencias o las características de la variable que estamos estudiando. También vamos a tener una columna para la frecuencia. Es el resultado de datos de cada clase, es decir, el número de veces que se presenta cada clase. Normalmente representamos la frecuencia con la letra F minúscula. Y también tenemos la frecuencia relativa, que la vamos a representar con una F sub R. La frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia anterior o el dato anterior entre el número de datos totales. Ahora bien, también podemos representar esta frecuencia relativa como un porcentaje y lo podemos hallar multiplicando el dato que encontramos anteriormente por 100 y ahí nos sale el porcentaje. Vamos a mirar con un ejemplo cómo se hace esta tabla de frecuencias. Dice aquí, en una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes. Miren que aquí están las respuestas que dieron a la pregunta cuántos dormitorios hay en cada residencia. Entonces aquí la primera persona dijo una habitación, ¿verdad? Un dormitorio, 3 dormitorios, 4 y así sucesivamente. Si contamos los datos, nos damos cuenta que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 que tenemos abajo son 20 datos. Es decir, se entrevistaron a 20 personas, una por cada vivienda. Entonces vamos a obtener la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. ¿Verdad? Entonces vamos a tener 5 columnas. La de los datos, que lo vamos a llamar X sub I. La de la frecuencia absoluta, que es F sub I, la frecuencia absoluta acumulada, que es F mayúscula sub I, la frecuencia relativa, que es N sub I, y la frecuencia relativa acumulada, que es N mayúscula sub I. Aquí tenemos la tabla que vamos a armar. Miren, los datos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver cómo se llenan estos datos. En la primera columna, ¿qué vamos a colocar? Las respuestas que nos dieron. ¿Se acuerdan? La pregunta ¿cuántos dormitorios hay en la residencia? Entonces las respuestas fueron, aquí están, 1, 2, 3 y 4. Solamente 4 respuestas. Un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios y 4 dormitorios. No hay más respuestas. Esos datos son los que van en la primera columna. Entonces escribimos aquí donde dice X sub I, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa? Ya nosotros sabemos, un dormitorio, 2 dormitorios, 3 o 4 dormitorios. Y al final vamos a escribir un total, porque en algunas columnas vamos a sumar. ¿Qué se hace entonces para la frecuencia absoluta? Vamos a mirar cuántas veces se repite cada uno de estos datos. O sea, cuántas veces se repite la misma respuesta. Por ejemplo,
¿cuántas residencias hay con un solo dormitorio? Entonces vamos a contar todas las respuestas que tienen 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que vamos a encontrar 6 residencias que tienen un solo dormitorio. De igual forma, si contamos las que tienen 2, vemos las que tienen 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a encontrar 5 residencias que tienen 2 dormitorios. Ahora, ¿cuántas tienen 3 dormitorios? Vamos a contar los 3. 1, 2, 3 y 4. Vamos a encontrar 4 residencias que tienen 3 dormitorios. Y finalmente, las que tienen 4 dormitorios. 1, 2, 3, 4 y 5. Encontramos 5 residencias con 4 dormitorios. Esos datos son los que vamos a colocar en la segunda columna. Entonces, fíjense. 6 residencias con un dormitorio. Ahí está. 5 residencias con 2 dormitorios. 4 residencias con 3 dormitorios. Y 5 residencias con 4 dormitorios, que son los datos que acabamos de encontrar aquí. Si sumamos estos datos, tenemos 6 y 5, 11. 11 y 4, 15. 15 y 5, 20. Recordemos que contamos los datos y eran 20. Se entrevistaron a 20 personas, una por residencia. Si por alguna razón yo sumo y me da un dato diferente, tengo que revisar porque algo estoy haciendo mal. Debe ser el mismo número de datos que tengo entrevistados. Bien, ahora pasemos a la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo encuentro este dato? Fácil. Yo voy a colocar el primer dato tal cual está ahí. Este 6 lo ubico acá. Y luego voy a ir sumando de esta manera. El 6 que está aquí, igualito lo escribo acá. El primer dato se escribe igual. Ahora voy sumando este dato que tengo aquí, el primero, con el segundo de la columna anterior. En este caso, 6 más 5 me da 11 y escribo el resultado en el segundo lugar. Luego, para hallar el tercero, hago lo mismo. Sumo el que acabo de encontrar con el que está debajo en la columna anterior. Sumo 11 más 4 y eso me da 15. Y así sigo. 15 más el que está aquí debajo, más 5, me da 20. Y este dato debe ser igual al total que tengo. Si no me da igual, hay que revisar porque algo está sucediendo. Bien, para la siguiente columna vamos a hacer una división. Vamos a tomar los datos que están en la columna de la frecuencia absoluta y vamos a dividir de la siguiente manera. Tomamos el primer dato, que en este caso es 6, y lo dividimos entre el total. 6 entre 20. El resultado lo colocamos en el primer lugar. Luego tomamos el segundo dato, que en este caso es 5. 5 lo dividimos entre 20 y el resultado lo escribimos en el segundo lugar. Y así sucesivamente hacemos con todos. 4 dividido entre 20 y lo colocamos en el tercer lugar. Finalmente 5 dividido entre 20 y lo colocamos en el cuarto lugar. Realizando ya los datos correspondientes, tenemos que 6 dividido entre 20 nos da 0,30. 5 dividido entre 20 nos da 0,25. 4 dividido entre 20 nos da 0,20. Y 5 dividido entre 20 nos da 0,25. Si sumamos estos datos, el resultado al final nos debe dar 1. Si no nos da 1, hay que revisar porque algo no hemos hecho bien. Entonces el resultado debe ser 1. Bien, y la última columna es la frecuencia relativa acumulada. Esta columna la vamos a encontrar de la siguiente manera, parecida a la anterior. El primer dato lo escribo aquí, 0,30, aquí está. Y luego los siguientes los voy a hacer sumando como en el caso anterior, pero ahora con esta columna. 0,30 más 0,25, si lo sumamos me da 0,55. 0,55, si lo sumo con 0,20, el resultado es 0,75. Y finalmente 0,75 más 0,25 me da 1. Aquí también el resultado debe ser 1. Si no da 1, hay que revisar porque algo estamos haciendo. De esta forma se realiza la tabla de frecuencias. A ver,
Podemos realizar un diagrama de barras. Un diagrama de barras es usado para representar datos cualitativos o datos cuantitativos. Los valores de la variable se van a colocar en el eje horizontal, el eje X, mientras que en el eje Y, que es el vertical, vamos a colocar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o el porcentaje. Con cualquiera de los tres datos se puede hacer. Ahora vamos a hacer unas barras y la altura de la barra va a ser proporcional a la frecuencia, es decir, el alto de la barra va a depender del valor de la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí está el color negro, azul, amarillo y rojo. La frecuencia absoluta, aquí están los datos, suma 20 también. La frecuencia relativa ya se halló. La frecuencia porcentual o el porcentaje también se halló. Entonces vamos a elaborar el diagrama de barras. Entonces lo que vamos a hacer es mirar aquí el que está realizado ya. Entonces aquí en el eje horizontal, que es el eje X, vamos a colocar el color preferido. Miren que aquí está negro, azul, amarillo y rojo. Y en el eje Y, que es el eje vertical, para este caso se tomó la frecuencia absoluta. Entonces miren que para el color negro, busquemos acá en la tabla. Para el color negro, frecuencia absoluta fue 4. Entonces simplemente se ubicó, obviamente hacemos la escala en el eje Y y ubicamos en este caso el 4. Y ahí hacemos la primera barra, que es para el negro 4. En el caso del azul, 5 y el amarillo 5. Miremos que en la tabla de frecuencias, azul y amarillo tienen el mismo dato que 5. Y finalmente el rojo tiene un valor de 6. Entonces por eso aquí el rojo tiene un valor de 6. Y esta es el diagrama de barra para este caso, que es de colores preferidos. Como les dije, también se puede hacer para la frecuencia relativa. Entonces se hace el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que en el eje Y ya no vamos a colocar la frecuencia absoluta, sino la relativa. Entonces simplemente vamos a ir comparando esta columna con esta columna. Igualmente también se puede hacer con la columna de la frecuencia porcentual o el porcentaje. Aquí miraríamos el color con el porcentaje, pero se realiza de la misma manera. Muy bien, esta es la parte teórica que corresponde a esta clase. El video que explica paso a paso la actividad que ustedes me deben entregar con un ejemplo muy parecido está en otro video. Como siempre les digo, juntos saldremos adelante. Nos vemos en otro momento. Bye bye.